Muchas gracias, maestro. Antes de empezar, quisiera yo, desde luego, darle las gracias a la Universidad Autónoma de Chihuahua, con la que he estado comprometido desde hace mucho tiempo. No puedo olvidarme la ocasión, bueno, de las varias ocasiones que estaba ahí, pero una donde estaba el salón de actos repleto de muchachos, estudiantes y puedo decir, profesores jóvenes en una plática que di. La verdad es que es un gusto siempre compartir con ustedes lo poco o mucho que puedan ustedes tomar de un servidor. Y yo quisiera empezar esta plática con lo que yo creo que puedo transmitirles. Y dice así, el viejo profesional tradicional que uno imagina con bolígrafo de pluma, con tinta y grandes libros, este claramente ya no existe. Hoy tenemos muchos desafíos que nos impone la tecnología, pero sobre todo nos imponen los cambios en la compañía, que ya no son a ritmo pausado y lento, sino que son vertiginosos y muy ágiles y necesitamos adaptarnos a ellos. Es parte de nuestro objetivo en las compañías generar valor y esto implica que seamos hábiles en la administración de riesgos. Este es un punto neurológico en las operaciones del día al día. Ahora sí, si quieren, podemos quitar la lámina y paso directamente a tratar el tema con ustedes. Yo diría que puedo comenzar con que la historia de la contabilidad podemos afirmar que es una actividad tan antigua como la propia humanidad. El hombre, mucho antes de conocer la escritura, ha mostrado necesidad de llevar cuentas, guardar memorias y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y a su patrimonio. Y por lo que voy a mencionar, no crean que me voy a quedar ahí. En Mesopotamia y Egipto, en la era de los faraones, por allá del año de 1700 antes de Cristo, imagínense, 1700 años antes de Cristo, ya existían el código Hammurabi, uno de los grandes, de las grandes bases de la contaduría, diría yo, no la contaduría como la conocemos, contenía leyes penales, civiles y de comercio, regulaba contratos de préstamos, venta, arrendamientos, comisiones y varias cosas más. Todo eso, no nos espanten, no me voy a ir hasta esas épocas, pero todo eso ya estamos hablando desde la época de 1700 años antes de Cristo. Las innovaciones tales como la numeración arábiga y la aparición de la contabilidad por partida doble fue en el año de 1494. Proporcionaron las herramientas para el planteamiento y control de las organizaciones económicas. ¿Cómo fue? ¿Quién fue? Pues todo el mundo lo sabe. Luca Pacioli. Luca Pacioli analizó sistemáticamente el método contable de lo que hoy conocemos como la partida doble, usado por los comerciantes venecianos en su época. Aconseja utilizar 4 libros: inventarios y balances, borrador o comprobantes, diario y mayor. No sé si le suene parecido a algo de lo que llevemos ahorita. Define reglas de principio matemáticos de la partida doble, o por lo menos una parte muy fundamental. Uno, que no hay deudor sin acreedor. En pocas palabras, a todo cargo corresponde un abono. La suma que se adeuda a una o varias cuentas ha de ser igual a las que se abonan. Fundamental.
Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Toda pérdida deudora es deudora y toda ganancia es acreedora. Imagínense en 1494 a Luca Pacioli hablando de esto, pues no sé ante cuántas gentes, pero miles, miles. Pero vamos ya un poquito brincando años, porque a donde quiero llegar es a la etapa de un servidor. Pero en la etapa presidencial de Benito Juárez, desde entonces se emitió un decreto por el que se creaba la Escuela Práctica de Contabilidad y Auxiliares. Esto fue en el año 1843. Y en 1845 nace el Instituto Comercial, que de hecho y de facto es el origen de la Escuela Superior de Comercio y Administración, hoy en día dependiente del Instituto Politécnico Nacional. Para nosotros los contadores, se da por hecho que la carrera de contador público en México nace en la Escuela Superior de Comercio y Administración en los años 1902 y 1903. Y en este periodo sobresale un alumno que se llamó Fernando Díez Barroso, tanto por su lucidez de la manera de estudiar como por el trato hacia los maestros y compañeros. Tomando en cuenta que el 25 de mayo de 1907 fue la fecha de presentación del examen del maestro Díez Barroso, precisamente el 25 de mayo se considera esta como el nacimiento en sí de la profesión de contador público en México. Un 11 de septiembre de 1917 se celebró una junta donde se reunieron, imagínense nada más los nombres: Fernando Díez Barroso, Mario López Llera, Ernesto M. Díaz, Agustín Castro, Arnold Harmony, Roberto Casas Alatriste, Luis Montes de Oca, Edmundo Pérez Barreira, Tomás Vilchis, Maximino Ansúrez y Santiago Flores. Todos ellos tenían una sola idea, una intención, la de practicar la contaduría pública, y para darle un fundamento académico se sometió al Consejo de Comerciantes un proyecto de ley cuyo propósito era justamente la creación de la carrera de contador público. Es así como yo diría las bases fundamentales. El 6 de octubre de 1923 se constituye el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y la Escuela Bancaria y Comercial, del cual soy egresado, en aquel entonces el presidente del Banco de México era don Manuel Gómez Morín, que fue creado el 1 de septiembre de 1925 por decreto presidencial. En aquel entonces, Agustín Loeri Chávez lo nombraron director del Banco de México el 10 de marzo de 1929. Y ante la necesidad de tener contadores, pero contadores bancarios, el 22 de agosto de 1932 se creó la Escuela Bancaria y Comercial. De ahí viene desde luego la guerra. En 1948, en diciembre de ese año, se constituyó el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, que es el más antiguo en la República Mexicana. Y en junio del 49 lo hizo el Colegio de Contadores Públicos de México, hoy el más numeroso de todos los colegios que agrupa el instituto, que son 60. Ahí no me voy a parar. Déjenme platicarles un poquito que antes de todo esto, México estaba realmente inmerso
en todo lo que eran los negocios, tanto de norteamericanos como de los ingleses. No hay que olvidar que el petróleo pertenecía a las compañías inglesas en México. Y es así como en 1905 se forma en México Pricewaterhouse, no como lo conocemos ahorita con la palabra Coopers, porque eso fue ya después una fusión, Pricewaterhouse. Y en 1906 surge el despacho de Lloyd Blender, Griffith, Haskins and Sells. Después sale Griffin y durante muchos años, hasta los años 70, si mal no recuerdo, y ahorita les digo por qué de una vez, queda de Lloyd Blender, Haskins and Sells. ¿Y por qué me acuerdo mucho de eso? Se los voy a comentar muy rápidamente. En la época en que yo tuve la dicha de poder dedicarme a la contaduría pública, bueno, les voy a decir algo que nadie sabe. Bueno, sí saben mis hijas y mi señora. La verdad es que a mí me gustaban los fierros. ¿A qué me gustaban los fierros? A mí me gustaban los coches. Bueno, me siguen gustando. Pero yo la verdad es que estudié en la escuela vocacional número 1 para ingresar a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico. Sí, así como me ven, exactamente ahí estudié mi vocacional. Pero termino en el mes de agosto. Mi padre ve que tengo buenas calificaciones, que pasé yo en automático a la ESIME y me regala un viaje de un par de meses con un primo que tenía yo en Nueva York, pero nunca aguanté el frío y me regresé y dije, yo no soy de aquí, yo soy de Acapulco. Y me regresé. Para ese entonces, la ESIME empezaba clases en marzo. Y mi padre, en paz descanse, me dijo, ¿por qué no te vas a tomar unas clases a la escuela bancaria y comercial donde entró un primo tuyo? Pues para que no estés de vago. Así me decía, no estés de vago. Y entré, pues la verdad, para matar el tiempo. Señores, déjenme decirles, y damas, jovencitas, jóvenes, que entré a la escuela bancaria y comercial, teníamos clase de 7 a 9 de la mañana. A las 7 de la mañana, perdón, de 7 a 1 de la tarde. A las 7 de la mañana me toca un maestro, más o menos. Pero de 8 a 9 entró un señor, yo digo un señorón, al cual le debo el que yo esté aquí. Don Alejandro Prieto Llorente. Don Alejandro Prieto nos dio una cátedra el primer día, nos dio una cátedra de lo que era la contabilidad y desde ahí quedé enamorado de mi profesión, la cual llevo 50 y tantos años, ya no me quiero ni acordar, ejerciéndola. Además, con cariño, con dedicación y con mucha vocación. Y ahorita les digo por qué. Terminada la Segunda Guerra Mundial en 45, aparecieron en Estados Unidos de Norteamérica estudios sobre la contabilidad por áreas de responsabilidad, referidos primero a compañías de gas y electricidad, y si hablo de Chihuahua, a minería, con el objeto de encontrar las áreas responsables de las variaciones desfavorables en sus presupuestos. Con la vigencia de la globalización económica a fines de los años 80, se generó la necesidad de armonizar básica
de las nóminas contables profesionales y es donde son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el famoso IASB, y las normas sobre auditorías y ética profesional emitidas por IFAC. Hoy en día, para mí, uno de los que más convencido estoy, debemos de preparar en todas las universidades, colegios, a los alumnos para un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo. Y déjenme transmitirles una inquietud que yo he tenido durante muchos años. La contabilidad es una de las más dinámicas carreras que puedan encontrarse. Toda la vida, todos los días, van a estar aprendiendo, van a estar utilizando métodos y van a estar utilizando nuevas herramientas. Todos los días, cada día hay que leer el Diario Oficial de la Federación, cada día hay que leer una serie de artículos técnicos que saca el instituto para poder realmente entender dónde estamos parados. Para mí, la educación continua será la mayor herramienta para enfrentar el desafío del permanente cambio que está provocando la interrupción digital, que es mucho más que un cambio del mundo analógico al digital, es muchísimo más. Hoy en día tenemos esta herramienta que es el Webex, tenemos el Teams, tenemos el Zoom, tenemos la computadora. Antes no, antes no. ¿Se acuerdan muchos de ustedes, inclusive los jóvenes, cuando decían que las computadoras iban a revolucionar el mundo? ¿Cómo hacían? Eso no puede ser. La contabilidad no va a cambiar. No puede, bajo ningún motivo, ser una herramienta. Y estoy hablando que hace más de 20 años de esto. Hoy debemos de reconocer que nuestro proceso de adaptación no fue específicamente sencillo y sobre todo para las personas de mi edad, pero sí muy fructífero, muy fructífero. Lo que cambió en ese entonces fue que la computadora nos vino a simplificar los procesos de clasificación de la información en libros diarios y mayor para la emisión de estados financieros y las cargas de un traspaso de información entre dichos instrumentos contables. Ahora les voy a platicar un poquito de lo que, para que ustedes comparen, de lo que Víctor Keller ha vivido. Yo entré en la Escuela Bancaria y Comercial en 1963 y la carrera duraba hasta 68, porque eran 2 años de vocacional, tuve que volver a hacer, porque era totalmente diferente a lo que había hecho en el Politécnico, y 4 años de carrera profesional. Empecé a trabajar en 1965. Me acuerdo de un maestro, Luis Niño Álvarez, que decía que él iba a descubrir la partida triple, porque no nada más había partida doble, sino había partida triple. Nunca lo descubrió, eso sí, pero sabiendo de mi gusto por los fierros, como yo les digo, cada que se le descomponía su coche me pedía que si no se lo afinaba yo abajo de la escuela. Pero bueno, ese es asunto de otro pueblo. Les voy a enseñar, y perdón que me salga un poquito de cuadro, las cosas que ustedes no tuvieron que ver y que guardo aquí atrás como reliquias. Este, sí,
Este es el libro de sistemas de contabilidad que don Alejandro Prieto escribió y que era el ABC para el estudio, 1966. Costos industriales. Fue escrito por Luis Ruiz de Velasco. ¿Se acuerdan que les dije que fue uno de los que inauguró o hizo la Escuela Bancaria y Comercial? Bueno, pues esta fue, todavía guardo una de las primeras ediciones de 1963. Murió a los pocos años de esto. Pero les voy a enseñar otros, porque eran unos verdaderos ladrillos. Este es uno de los 2 tomos, ya no lo puedo ni cargar. A ver si se ve en la cámara. Manual del Contador Público. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Te suena? Pero uno pretende o cree que es del instituto. No. Todo lo que teníamos para estudiar, como esto, es la edición original de esta obra, es el CP Handbook, que fue publicado por the American Institute of Certified Public Accountants, con cuyo permiso se hizo el presente traducción bajo los auspicios del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Organismo Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, señores, este fue el primer manual del contador público que emitió el instituto. Y me sigo, otro ladrillo. Este se llama Holmes. Auditoría, principios y procedimientos. ¿Qué hacen ustedes hoy? Entran en la computadora y listo. También fue escrito por Arthur W. Holmes, profesor de la Universidad de Cincinnati. Bueno, profesor de contabilidad de la Universidad de Cincinnati. Y este fue en 1967. Les digo que tengo tesoros aquí. Este es el famoso Manual del Contador. Y el tomo 1 dice cuentas de activo. Y el tomo 2 dice cuentas de pasivo y capital. Este fue por W. A. Patton, CPT, profesor de contabilidad en la Escuela de Michigan. Esto es lo que yo veía en el colegio. Esto es lo que yo tenía que estudiar. De donde tenía yo que sacar apuntes, de donde teníamos que sacar todos los resultados para poder entregar una tarea, un trabajo. Y no era fácil. Por eso la computadora ha venido a facilitar. Y hace 20 años, no 50 ni 60 como lo estoy hablando, hace 20 años nadie creía en este aparatito cuadrado que me hace el favor de acompañarme día con día. Pero me sigo. ¿Y por qué les mencioné, a Price Waterhouse y a Deloitte Blender Haskins and Sells? Resulta que terminamos el último día y pues a Víctor se le antojaba casarse, pero para casarse pues necesitaba recibirse. Y para recibirse pues tenía que hacer un examen profesional
ante 5 sinodales. Sinodales de los cuales uno de ellos, hasta hoy en día, es un gran amigo mío, don Alfonso Ferreira, mi maestro, mi querido amigo y uno de mis mentores, podría yo decir. Y resulta que me dejan en el trabajo, porque les entregaban, aparte de tener que hacer una tesis, entregaban un trabajo que tenía uno que desarrollar 72 horas antes y entregarlo 24 horas antes del examen. Pero resulta que yo me cambio de fecha con un amigo mío y en lugar de recibirme en junio, me iba a recibir en julio, porque a él, su padre le había regalado, perdón, y ese amigo mío fue socio después, le había regalado un viaje a España. Y me cambian el examen, porque como él estaba trabajando en Deloitte y el que puso el examen era mi maestro Alfonso Ferreira, que estaba en Price, pues quería saber cómo andaba Deloitte en muestreo estadístico, que eran los únicos 2 despachos en todo México en aquel entonces que hacían este trabajo. Nada más que me lo pusieron a mí y yo no tenía ni la más remota idea de cómo contestar. Le hablo a mi amigo Toño y le digo, oye, Toño, me pusieron esto y no sé ni con qué se come. Para hacerles el cuento corto, tuve que irme a Deloitte Blender Harding Sales, que estaban en una de las calles principales de México, la calle de Reforma, pasarme toda una noche ahí leyendo un libro en inglés, tratando de entender qué era el muestreo estadístico para contestar mi examen y poderlo presentar. Déjenme decirles que de los 5 sinodales, ninguno sabía lo que era muestreo estadístico. Y Alfonso Ferreira me pidió una disculpa pública por haberme dado ese tema a mí en lugar de dárselo a Toño. Son cosas que me han pasado en mi vida, pero volvamos un poquito a qué es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día, la carrera de contador público tiene muchos retos. La carrera de contador público tiene muchas aristas y cada una de ellas tiene verdaderas, lo voy a decir, en chances para cada uno de ustedes. En 1959 se creó la Dirección de Auditoría Fiscal Federal. ¿Saben cómo hacían las auditorías las personas que trabajaban en la Dirección de Auditoría Fiscal Federal? Es muy sencillo. Se presentaban en un comercio, se sentaban en la caja por 3 días, veían cuánto ingresaba cada día, sacaban un promedio entre los días que se trabajaban y decían, usted tiene que tener ingresos por tal cantidad. Ya, vamos a los gastos. ¿Qué gastos tiene usted? Este sí, este sí, este sí y este no. Me refiero, luz, teléfono, renta, etcétera. Otras cosas no es deducible. Entonces, para nosotros usted tiene tanto de utilidad, me tiene que pagar un impuesto. Yo viendo eso, dije que no era la manera de hacer una auditoría. Pero no había otra. No había otra. En mis épocas había que hacer verdaderos cuadernillos de trabajo, sábanas de papeles de trabajo,
El dictamen se presentaba por escrito, con original y 4 copias. Era verdaderamente monstruoso el trabajo que se hacía. Y ojo, todo manual. Me acuerdo que en el despacho donde trabajaba, una vez vi un libro que me encantó. Era el libro diario de una empresa que se llamaba Pedregal de Montserrat. Esa empresa es la que le vendió, a la que le quitaron todos los terrenos donde hoy en día está la Universidad Nacional Autónoma de México, menos uno donde el señor Uruchurtu construyó para hacer asfalto en la Ciudad de México una planta de asfalto. Pero todo lo demás se lo quitaron. Le indemnizaron 3 pesos, pero se lo quitaron. ¿Qué me refiero? El libro era garigoleado. Para poner a ver, era una H. Verdaderamente, imagínense un libro antiguo, garigoleado, pero hecho por un contador público. Ponía debe, jaja, a ver la cuenta que fuera. Y después de eso, pasarlo en mayor. Los libros eran tamaño oficio, que duraron mucho tiempo, y esos libros tamaño oficio, pues los manejábamos nosotros, los contadores públicos de aquella época. Manejábamos el diario y después de manejar el diario, se hacía el pase al mayor para que lo tuvieran. El libro de actas había que llenarlo a mano, hoy ya no se hace. El libro de inventarios y balances había que llenarlo, hoy se hace en computadora, se guarda en el archivo, se guarda en la nube, háganle como quieran. Pero esas eran épocas, esas eran las épocas para mí del romanticismo de la contaduría pública. Si los estoy aburriendo, discúlpenme, pero lo que trato es de traspasarles mi amor por la contaduría pública, porque quiero terminar con una frase que no la voy a decir ahora. Todo eso era en forma manual y todo había que tenerlo al día, no al día, sino cada mes, de todas las empresas. Imagínense la cantidad de personal que tenía que tener, no sé, Laboratorios Promeco, que en aquel entonces era muy grande, en su departamento de contabilidad. Eran 80 o 90 personas. No había facturas CFDIs como hoy en día las conocemos. Eran facturas, eran notas. Los ingresos mercantiles en Ciudad de México era un tarjetón tamaño carta, donde decía el mes de enero, iba uno a la tesorería, pagaba el 4% de ingresos mercantiles en aquel entonces, aparecía marcado y se acabó. De ahí, con Alejandro Prieto crea una compañía que se llamó RUF y empiezan a traer máquinas de Europa, donde mentía uno un tarjetón en el frente, donde era el diario, y ahí ponía uno el cargo que fuera, desde luego en la carpeta, en la hoja que era, si era caja, se ponía caja y se ponían las cantidades, y en la parte de atrás se metía el mayor que iba a dar a caja. Y esa era la primera vez en México, y estoy hablando, como dirán los golfistas, 70 bajos, que me acuerdo de estar viendo esas máquinas cómo trabajaban. Y el trabajo era como un hilar, hacían un ruido espantoso, espantoso. Pero con eso se tenía que trabajar.
y si no, a mano y con una sumadora. No quedaba de otra manera. Todavía no hablo de la parte real de esto. En los 70, finales de los 60, principios de los 70, uno de mis clientes era la esposa de nuevo, Ben Margain. Y primero me preguntó que por qué las personas físicas no pagaban el impuesto. Y le dije, porque no sabemos, y no saben muchos, llenar la declaración anual de personas físicas. Igualito que ahorita, nada más que ahorita se lo achacan a que no sirve el SAT. No sirve. No sirve para nada. La plataforma está mal. Las declaraciones prellenadas están mal. Pero vuelvo allá. Y me dijo, pues te voy a pedir que me hagas el favor de hacerme pues un bosquejo de qué debo de hacer para que la gente pague. Y a mí se me ocurrió en un cuaderno poner, si usted gana más de 500 pesos, porque la parte de arrendamiento estaba exenta hasta 500 pesos, súmelos todos y anótelo aquí. Y había un cuadrito. Si usted tiene gastos de luz, súmelos y póngalos aquí. Y había otro cuadrito. Y todo eso iba a una declaración anual, cada cuadrito, que estaba al final del cuadernillo. Entonces, la parte final, iba uno, la presentaba, si salía a pagar, la pagaba, si salía a favor, pues nada más se la sellaba. Y se acabó. Y le gustó mucho a don Hugo Berman. Y de ahí se le ocurrió que íbamos a hacer el impuesto al egreso. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso? Pues el impuesto al egreso no es otra cosa más que los principios del impuesto al valor agregado. Así es. Y no fue descubierto en México, ¿eh? Y una vez se los digo. Esto lo trajimos de Francia. Y déjenme decirles, el impuesto al egreso tenía 29 artículos y un transitorio. El transitorio es como todos, entra en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Se acabó. 29 artículos. Hoy tenemos un galimatías que no le entiende ni Dios Padre. Ley, reglamento, preguntas frecuentes, resolución miscelánea, más lo que se le ocurra al SAT. Pero lo que me llama mucho la atención, como no entró en vigor, se lo di a un amigo mío, querido amigo mío que ya murió, para que hiciera su tesis. Y aquí la tengo. Y había lo que se llamaba los artículos normales, era la tasa general, y había tasas especiales, que eran las tasas para artículos de lujo. Y uno de ellos decía, en el caso de las erogaciones por viajes al extranjero, la tasa especial está dividida en 3 grupos según la duración del viaje. A, hasta 10 días, el 20%. B, de 10 a 30 días, el 25%. Y más de 30 días, el 30%. Pero me van a decir ustedes, ¿de qué? De una base que habían fijado. Y si ustedes se fijan si va a menos de 10 días, pues no tienen las posibilidades económicas del de 25 días, o hasta 30, perdón, ni tienen las de más de 30. Por eso la tasa subía. Y en aquel entonces,
Decía, si aplicáramos las tasas anteriores sobre la base estimativa que marca la ley, para este caso en el artículo séptimo, que es de 400 pesos, nos daría por resultado lo siguiente. El impuesto a pagar por cada uno de los grupos sería, en el caso del grupo A, 20%, 80 pesotes. El 25%, 100 pesotes, que es el grupo B, y el C, 30%, 120 pesotes. Yo quiero que me digan si algo hay más fácil de entender que eso. ¿Verdad que no? ¿Ven la diferencia de lo que llamo la época romántica con lo acelerado, mal hecho y a las carreras que se hacen hoy en día las cosas? Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1964. Y lo busqué. El artículo 31 traía la base del impuesto. El artículo 32 decía que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar estimativamente el ingreso gravable de los causantes del impuesto al ingreso global de las empresas en los siguientes casos: cuando omitan presentar declaraciones, cuando no lleven contabilidad, etcétera, etcétera. Y el artículo 33, que no era que se le aplicaría para correrlos de México, decía, se aplicará el 3% a los siguientes giros: comerciales en gasolina, petróleo y otros combustibles de origen mineral. Se aplicará el 5% en los siguientes casos: comerciales, abarrotes con venta de granos, semillas, etcétera; industriales, masa de tortilla de maíz, pan de precio popular y sombreros de paja y palma; agrícolas, cereales y granos en general; ganaderas, producción de leches naturales. Y así decía, el 5, luego el 10, se ampliaba la parte del giro comercial y la parte del giro industrial. De ahí pasaban a una parte del 25% que era comerciales, agencias vulnerables, restaurantes, y se aplicará el 30% a los giros siguientes: comerciales, comisionistas, arrendamiento de inmuebles, por ejemplo. Y luego decía un parrafito, si no se encuentra en ninguno de estos que acabamos de mencionar, su base gravable es el 15% del ingreso. Ingreso gravable. Hoy no existe eso. Hoy, los que están en el refipre, pues realmente no son refipres, sino son rateros de cuello blanco. Los que están como pymes, pues no tienen ningún aliciente por parte del gobierno para el pago de sus impuestos, no les alcanza. Hoy en día, las personas físicas les dan, si no pueden comprobar los gastos, dos opciones: si son arrendatarios, el 35%; si es casa habitación, si es comercio, de deducción ciega, 50%; si es casa habitación, en fin, pero no hay un aliciente allá afuera. ¿Dónde estamos parados nosotros como contadores públicos? Nosotros estamos parados a la mitad de todos ellos. El contador público está en medio entre el contribuyente y el gobierno, la entidad que sea. Y no estoy hablando del área fiscal nada más. Tenemos que tener perfectamente delineado qué tenemos de las normas de información financiera que emite el CINIF, que avala el Instituto Mexicano de Contadores Públicos,
para llevar a cabo eso. Necesitamos saber qué es un IFRS, o sea, las normas internacionales de contabilidad. Necesitamos saber las normas de auditoría, tanto nacionales como internacionales. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a que no castiguen al contribuyente, nuestro cliente, o al contribuyente, nuestro patrón, o al contribuyente al que vamos a asesorar. Todo eso es parte integrante del hoy. Eso es parte integrante de lo que tenemos que hacer. Pero me sigo un poquito atrás. ¿Por qué no entró la ley de egresos? Porque en aquel entonces todas las empresas, todas las compañías estaban totalmente inventariadas. ¿A qué me refiero? Tenían mucho inventario y había que darles un 4% de ese inventario que tenían como validación para que pudieran ellos compensar contra el impuesto que fueran a cobrar contra las facturas que emitieran. Tal como lo están haciendo hoy en impuesto al valor agregado, en el IVA. Nada más que ese 4% equivalía a 1.3 veces el Producto Interno Bruto. Lógicamente, don Hugo B. Margain dijo, si lo pongo, me cortan la cabeza y en automático no entró la ley de egresos. Pero repito, eran 29 artículos contra todo lo que les mencioné, que se los repito, ley, miscelánea, reglamento, preguntas frecuentes, etcétera, etcétera, que cada día saca la Secretaría de Hacienda y que nadie le entiende, y para entenderle hay que ponerse a estudiar y estudiar mucho. Esa es básicamente la época bonita, la época romántica de la contaduría pública. ¿Qué está pasando hoy? Hoy estamos viviendo una época, una velocidad realmente vertiginosa, vertiginosa. Necesitamos y debemos apostar por mayores conocimientos en cuestión de tecnología. Siempre es necesario contar con el apoyo de un contador para realizar la adecuación de las herramientas o el software mismo contable para las necesidades de cada una de las empresas. El software que se diseña para un ERP no pueden llevarlo a cabo si no están cualquiera de ustedes, muchachos, el día de mañana van a salir por la puerta de su escuela, de su universidad, y se van a encontrar allá afuera con esto. Hay infinidad de oportunidades para la carrera de contaduría pública. Yo les puedo garantizar, a ojos cerrados, es una de las profesiones que fue, es y será de las más valoradas. Existen muchos ámbitos de operación. Primero, el contador público normal, que puede ser en las empresas, cabeza del departamento de contabilidad, el contador público en las empresas que maneje las áreas de costos, de inventarios, las empresas que puedan llevar a cabo muchos de los de las diversas áreas que tienen ahí. Ese es uno. En el ámbito fiscal, mejor no les digo. Eso es infinito, infinito. Repito,
El día a día de hoy, para encontrar, para saber utilizar las leyes, no es fácil. Van a tener que estar trabajando, estudiando, comentando, cada uno de ustedes, qué es lo mejor de aspecto fiscal para su cliente. El cliente hoy en día no es que no quiera pagar impuestos, no sabe cómo pagar el impuesto. Y esos errores se pagan y se pagan carísimo. Cargos, actualizaciones, multas, cárcel. ¿Sí? Entonces, el área del ámbito fiscal del contador no es para enseñarle a hacer triquiñuelas, es para ayudarlo, para que el señor director de la empresa pueda tomar la decisión correcta. Déjenme decirles, y me regreso un poquito al contador público, al contador normal de la empresa. El único capacitado para poder explicar los estados financieros, perdón, no es el CFO de la empresa, no es el administrador de la empresa, es el contador público porque sabe dónde están las tripas completas de la empresa. ¿Por qué se llevó a un número? ¿Por qué está en ese número? ¿Qué fue lo que aplicó? Y demás. Les mencioné las normas de información financiera nacionales. Les mencioné las IFRS, que son las normas internacionales. Pero tenemos aquí arriba un vecino. Y ese vecino se cocina aparte. Se cocina con US GAAP. Y cuando ven un cliente americano, entra a su despacho y les diga, hello, how are you? No, pues yo muy bien, ¿y tú qué? No, pues yo quiero poner una empresa en México. Ah, pues sí, mira, tienes que empezar a suplicar por tener una cita para poder sacar tu fiel. ¿Qué es eso? No, pues, la firma electrónica. ¿Y cuánto va a tardar eso? Pues hoy en día con la pandemia unos 3, 4 meses. ¿Cómo? Si quiero venir mañana. No, no puedes. No, no. Sin fiel no hay nada. Bueno, ahí está el señor esperando 3, 4 meses. 2, no puede ir ni con un abogado, tiene que ir un contador, para que el contador le diga qué tiene que hacer. Pero no para ahí todo. El registro en economía, el registro en no sé dónde, el registro acá, el registro allá. Pero ¿quién le va a decir al señor cuando llene sus obligaciones fiscales cuáles son? Oye, tú no me dijiste que yo soy retenedor. No me llevaste a mí, llevaste a un abogado. Y un abogado penalista. Y eso no tiene idea de lo que tienes que poner ahí. O el abogado que te hizo tu constitución ante el notario. Y él no sabe de cuáles van a ser tus obligaciones. Y llega el señor y después de un año te dice, cuando le presenta sus estados financieros, le dice, oye, pues esto está muy bonito, pero yo necesito que me lo traduzcas a US GAAP. ¿Perdón? Sí, quiero que me traspases esto a US GAAP, porque fíjate que yo en Estados Unidos, que es donde está mi compañía matriz, tengo forzosamente que consolidar US GAAP. No puedo consolidar IFRS o NIF
con USGAP, porque estamos hablando de dos idiomas totalmente diferentes. Ahí entra el expertise del contador público, no del administrador de empresas, no del abogado, sino del contador público. Quiero mencionar muy claro toda la importancia que el contador público tiene hoy en día, como diría un expresidente, hoy, en las empresas, en la toma de decisiones. Jóvenes, escuchen bien lo que les voy a decir. Preparación, preparación, preparación. Su universidad les va a dar los cimientos. Su universidad les va a dar, mientras ustedes así lo quieran, que depende más de ustedes que de los maestros, los mejores cimientos que pueden ustedes encontrar. Y me consta de la Universidad Autónoma de Chihuahua que así es. Tengo un gran amigo, socio, el maestro Efrén Hernández, que de verdad lo he visto dar pláticas, lo he visto dar cátedra, y el que no le entienda, dedíquese a otra cosa. Su hijo hoy dio una plática en la mañana, y el que no le haya entendido, dedíquese a otra cosa. De verdad transmiten. Y esa transmisión la tienen que absorber ustedes. Pero volvamos a lo que estamos hablando. En el ámbito fiscal es eso, pero todo va correlacionado. Todo. Estoy hablando de que el contador va a tener que agarrar y traducir a USGAP eso para que puedan hacerlo. ¿Por qué surge, por ejemplo, IFRS? Por la globalización que hoy en día tenemos. Una empresa en Alemania tiene en Nueva Zelanda una planta, tiene una en México, posiblemente en Chile o en Argentina otra. Si no se hablan el mismo idioma contable, no va a haber manera de hacer eso. Entonces, normalmente las empresas grandes que tienen subsidiarias o que son subsidiarias de otras, que tienen sucursales mexicanas, que tienen sucursales fuera, utilizan IFRS para hablarse el mismo idioma. Aquí trabajamos con las normas de información financiera nacional, repito, emitidas por el CINIF, avaladas por el instituto, para todas las empresas mexicanas, repito, y puede ser que una que otra extranjera. Pero no podemos hoy en día no acatar nuestras propias normas que hemos hecho nuestras. No podemos brincarlas, no podemos dejar de estudiarlas. Y ojo, todo varía totalmente si no aplicamos correctamente esas normas. Una mala presentación en un estado financiero puede significar que al ir al banco a pedir un préstamo, a la empresa se lo nieguen. ¿Qué trae consigo eso? Una paralización de la empresa, un quiebre de la empresa y un despido de personal, incluyendo al contador. Para que vean a dónde llega la importancia de nuestra profesión. Todo eso no es otra cosa más que
dedicación, dedicación y dedicación al estudio, porque cuando ustedes salgan por la puerta, apenas empiezan, llevan los cimientos, pero para construir el edificio depende de ustedes y de su estudio cuántos pisos le van a construir a ese terreno. ¿En qué otra materia o en qué otro ámbito más bien se mueve el contador público? Como un analista financiero. Contador público, cuando ve los estados financieros, los analiza, los ve, y ahí es donde sabe qué tan grave puede estar, qué tan sana puede estar una empresa. Y no hablo para el préstamo, sino que las empresas que cotizan en bolsa, si deben o no deben de estar cotizando en bolsa, si tienen o no tienen salvedades en sus dictámenes para la Comisión Nacional Bancaria, etcétera. Como un asesor de negocio. Se los vuelvo a repetir, el que sabe las tripas de la empresa es el contador público. Y si el contador público va a ser un asesor de negocios, lo primero que le dice al cliente es, vienes con tu contador. Porque déjenme decirles, en México tenemos un error, y un error gravísimo. Acá los vecinos del norte, después de tantas personas, empezando por Al Capón, que fue a la cárcel, no por matar, no por el licor, no por todos sus artículos sucios que manejaba, sino por omitir el pago de impuestos. ¿Qué hace el americano? El americano, antes de arriesgarse a abrir una empresa, un negocio, va con su contador y con su abogado para ver las implicaciones contables y fiscales, y con su abogado para ver sus obligaciones legales. Y aquí en México es al revés. En México todo mundo va, abre su empresa, empieza a trabajar, y hasta que no tiene el primer problema, no recurre ni a un contador y mucho menos recurre a un abogado. Entonces, también en eso nos tenemos que apoyar mucho en los contadores internos de las empresas para poder asesorar en los negocios al cliente, para asesorar a la empresa. Voy a decir algo. Si yo viene un cliente aquí y me dice, oye, necesito que me asesores, compro una máquina, no la compro, vendo algo, cualquier cosa, lo primero que le digo es, ¿vienes solo o con tu contador? Para que el contador me explique la factibilidad de dónde va a sacar el financiamiento para la compra de la maquinaria. Por ejemplo, pues yo le puedo decir, sí, cómprala. ¿Y de dónde va a sacar? Ya después empezaron los problemas. Tenemos que ir con el contador de la empresa para que nos diga. Como auditor, ay Dios, les mencioné que la Dirección de Auditoría Fiscal Federal se crea en 1959. Perdónenme, sí, por lo que voy a decir. Soy totalmente apolítico, me tiene exactamente sin cuidado el señor del Zócalo y el señor que esté. Yo soy mexicano y aquí nací y aquí me voy a morir y aquí me van a enterrar. ¿Qué porquerías están haciendo en el SAT? Entonces, como auditor fiscal, renuncio. No me interesa.
Oye, pero antes eran 17,000 dictámenes los que se hacían para la Dirección de Auditoría Fiscal Federal. Sí, pero se hacían bajo las reglas del contador público. Hoy en día se hacen bajo las reglas de unos ineptos que no tienen la más remota idea de lo que es una auditoría y cómo se hace. Pero por el otro lado, desde luego que quiero ser auditor. Quiero auditar las empresas de mis clientes, quiero revisarlas y mientras más eh, eh, fácil sea la aplicación de la norma de auditoría que aplique y que esas auditorías salgan limpias, quiere decir sin salvedades, eso me llena de orgullo y me llena de gusto y de satisfacción, porque de ahí el cliente se lleva, uno, su tranquilidad de que su empresa está trabajando bien, dos, se lleva una opinión de un contador público independiente que hizo su trabajo correctamente, tres, puede con eso, si así lo amerita la auditoría, llegar a un banco a pedir un crédito y va a tener mucho mayor facilidad y mucho mayor, digamos, prestigio el hacerlo cuando otra persona llegue en igualdad de condiciones sin un dictamen de contador público. Y el único, repito, que está autorizado, respaldado y reconocido para emitir una opinión sobre unos estados financieros, adivinen qué, se llama contador público. Y le voy a agregar algo sine qua non, certificado. Esa certificación la emite el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la emite mediante un examen de certificación. Jóvenes, cuando salgan, empiecen a trabajar, empiecen a verlo, estudien y pasen para certificarse. Dos, no dejen de ser socios del colegio de su localidad, porque esto es el que los representa ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. No dejen de hacerlo. Es su futuro, no el mío. Mi futuro es irme a verme a mis nietos. Mi futuro es estar aquí porque uno de mis nietos me dijo que quería ser contador público. Espero que se apure porque ya quiero yo también irme a mis hobbies, que son un par de ellos, pero que ya es hora de disfrutar. Pero mientras sí disfruto estar aquí en mi oficina, estar en compañía de todos ustedes. El contador público en el sector gubernamental. Ese es otra área que de verdad creo que tiene mucho de dónde cortar. Tiene un problema. Y perdón lo que voy a decir, el sector gubernamental apesta. Nosotros dictaminamos para efectos gubernamentales muchos entes públicos. Entre ellos, uno de ellos, fue el Metro de la Ciudad de México. Y cuando me presenté y les dije que me dieran los expedientes de la línea 12 del metro, me dijeron que están sellados por 10 años. ¿Cómo pretendían que diera una opinión libre, sin salvedades, cuando no tiene uno los respaldos para emitir una opinión de tal magnitud? Pero no nada más es eso. Hay unas personas que se llaman órgano interno de control. Pues llega uno con el dictamen, con dos salvedades,
tontas, pequeñas, sin importancia, y lo presenta uno ante la Secretaría de la Función Pública, bueno, a la anterior, a la cual no, no sería yo capaz ni de entrar, a la anterior, y me dicen, oiga, es que no trae la firma del órgano interno de control. Ah, pues no hay problema. Al día siguiente, al socio de auditoría encargado, y le dice al órgano interno de control, oye, traigo esto para que la firmes porque vamos a presentarla en la Secretaría de la Función Pública. No, no te lo firmo porque traes dos salvedades. Oye, pero son chiquitas, no te va a costar el... No, no te lo firmo porque me puede costar el puesto. En pocas palabras, dejé de dictaminar al sector gubernamental. Porque si no, pues mejor que me digan cómo quieren el dictamen, se lo preparo y cobro. Pero sería falta de ética profesional. Y yo creo que un contador sin ética no es un contador, es un cobrador de honorarios. Y no me presto a eso. Pero dentro del sector gubernamental hay mucha posibilidad de trabajo, gran posibilidad de trabajo. Y mientras más contadores públicos tengamos en el sector gubernamental, más limpios, más puros saldrán los estados financieros del sector gubernamental. Y ahí, perdón, no ganan unos, ganamos todo México. No gana Víctor Keller porque ya no dictamina o sí dictamina. Simple y sencillamente porque realmente se depura el sector gubernamental. Mientras más contadores públicos tengamos en ese sector, mejor le va a ir a este país. Porque no es posible que el órgano interno de control sean abogados, arquitectos, ingenieros. No tienen idea de ese tipo de cosas. El encargado de la contabilidad gubernamental de una empresa, de un ente público, no puede ser más que un contador público. No puede ser el amigo del primo del hermano de fulanito de tal, que es muy patán. No puede, no debe. Debemos depurar todo el sector gubernamental con contadores públicos con conciencia, con conocimientos que puedan limpiar nuestras finanzas públicas. Vamos a llamarle así. Bueno, me habían dicho hora y media y me lo alargaron a 2, pero lo que voy a hacer es, voy a terminar en hora y media y voy a dar media hora para preguntas y evasivas, como les digo yo, pero lo que gusten. Realmente creo que las universidades, facultades y colegios que impartan la carrera de contaduría pública deben de tocar puntos muy específicos, como son la contabilidad, los costos, la auditoría, finanzas, aspectos legales y tributarios, administración, comercio y economía, tecnología de la información y, ojo, ética y valores del contador público. Y les voy a dar ahora, en breves 5 minutos, mi idea del futuro de la carrera de contador público. El contador público, hoy por hoy, es uno de los que más prestigio tienen a nivel mundial. El contador público no puede perder ese prestigio porque trabaja con ética, con conocimientos y con conocimientos generales, como los acabo de mencionar. No quise meterme en el área de comercio exterior. No quise meterme en el área de tributación internacional
que es lo que a mí me fascina, pero no quise. Pero son áreas de oportunidad en cada paso que den ustedes, jóvenes. Cada paso que dan hacia adelante, si lo dan seguros, si lo dan firmes, tiene una plusvalía enorme. Enorme. Yo creo que la carrera de contador público tiene un futuro maravilloso. Les mencioné algunas. Les mencioné lo que era en mis épocas, que le llamo época del romanticismo. Vean dónde estamos. Y a la velocidad que vamos, el contador público tiene asegurado, y se los firmo, un futuro promisorio. Y lo único que quería yo, para terminar, decirles es que, jóvenes, escogieron la mejor carrera que pudieron haber encontrado, la contaduría pública. Y maestros que me están escuchando, gracias, muchas gracias por ser la guía de tantos y tantos muchachos que algún día se los van a agradecer. Maestro, por mi parte es todo y espero las preguntas evasivas, como le digo yo. Muchas gracias, contador público certificado Víctor Keller Kaplanska, gran amigo de Chihuahua, gran amigo de la facultad. Como usted nos comentó, maestro, no es la primera vez que nos acompaña en esta semana. Y cómo no recordar aquí comentarles a los participantes, maestro, que usted fue el comisionado, si así lo podemos decir, en el 2014 ya, cuando inicia la contabilidad electrónica en el SAT, y fue el gran representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos ante el SAT. Y que gracias a usted, a pesar de todo, este sistema contable del SAT no es un desastre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gracias a Víctor Keller, que ayudó mucho a que entendieran lo que era la contabilidad electrónica o la contabilidad en general en esa nueva obligación de los contribuyentes. Y bueno, tenemos una pregunta, maestro, que queremos hacerle. Sí. Dice, primeramente, ¿qué es lo que usted recomienda ahora más importante para la nueva generación de contadores públicos? Bueno, desde luego, son varias las recomendaciones que podría ayudar. La primera, como les dije, es ahí, en sus universidades, ustedes salen con los cimientos. Son cimientos de un edificio que ustedes mismos van a construir. En cuanto salgan por la puerta, después de haber recibido ese título que me ha acompañado toda mi vida, pues que se va a quedar aquí conmigo hasta el día que me saquen de aquí. Ese día van a seguir aprendiendo, pero ya no de la mano de los maestros. Yo lo que les recomiendo es una cosa muy sencilla. Uno, acérquense a los colegios locales, acérquense a su instituto. ¿Por qué? Porque tienen cursos, porque tienen diplomados, porque pueden seguir estudiando. Dos, trabajen en el área que más les guste, en el área que más les llame la atención, para que con base en eso ustedes puedan dirigir. Tenemos muchas aristas hoy en día. Tenemos muchísimas aristas hoy en día en la carrera de contador público. Sí, dedíquense a una, pero sean buenos. Dedíquense a una, pero dedíquense en cuerpo y alma. ¿Quieren abrir un despacho? Ábranlo. No le tengan miedo. Abran su despacho, dedíquense a hacer, como todos los despachos empezamos, contabilidades, auditorías, asesorías fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso les va a redituar a todos y cada uno de ustedes un futuro promisorio, se los puedo garantizar. Gracias, contador. Nos escribe Óscar Pérez Beina, alumno de la modalidad virtual. Dice, agradezco su presentación
Me gustó el detalle del muestreo estadístico y la sutileza de su sugerencia sobre nunca olvidar los libros que son clásicos. El idioma inglés es absolutamente necesario. ¿Estaría usted de acuerdo? También creo que se ha deformado el perfil del contador, metiéndole en el currículum materias emergentes que van más con la mercadotecnia y otras. ¿Está usted de acuerdo en estos cambios, maestro? Bueno, en primer lugar, contesto lo del inglés. Sí, sí es muy necesario. No quiere decir que sea una limitante, pero les abren un abanico mayor y sobre todo ustedes que están en la frontera prácticamente con el vecino del norte. Sí, sí les abre una. Dos, yo creo que ninguna de las materias que les hayan puesto en sus universidades sale sobrando. La mercadotecnia, como les llaman, sirve hasta para el despacho. Hoy en la mañana tuve junta de socios y hablamos de mercadotecnia. Fíjense lo que son las cosas. Hablamos de mercadotecnia, no porque nos vayamos a vender. No podemos, por ética, ni siquiera anunciarnos. No somos de los que ponemos en el ventanal, se extraen muelas a 10 pesos. No, simplemente cómo hacer valer y cómo hacer del conocimiento público lo que nosotros hacemos y, ojo, lo que nosotros sabemos hacer, pero no cayendo en esas mercadotecnias corrientes. No vamos a caer como el doctor Simi en la televisión, simple y sencillamente con una buena página para su despacho. Eso es una mercadotecnia. Eso es una forma de venderse. Porque alguien entra, lo ve y dijo, yo con esto quiero. No quiero con alguien que no tengo ni idea de qué es lo que hace. Toda la mercadotecnia sirve. Así que no, no lo creo que sea innecesario. Bien, gracias, maestro. Tenemos dos preguntitas más. ¿Cuál considera que es el reto más importante que afronta la profesión en el futuro inmediato? Yo creo que la profesión tiene muchos retos y todos son salvables. Creo, sinceramente, que no tenemos ningún tabú hacia adelante. Creo que lo peor que podemos hacer es caer en una desilusión de la carrera. Creo que podemos caer en el no querer seguir utilizando todos mis conocimientos que haya yo adquirido en la facultad y que posteriormente haya yo adquirido en mis trabajos. Yo no le veo tabús. Yo al revés, creo una carrera promisoria para la carrera de contador público. Vaya, señores, tengo 75, casi 76 años y aquí estoy. Y estoy feliz. No, 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 no hay tabús. Uno se fija sus propios tabús. Uno solito se fija sus metas y mientras más grandes, alcanzables, mejor, porque se van a llegar a esas metas. Gracias, maestro. Última preguntita. ¿Cuál ha sido la importancia de la profesión en esta época de incertidumbre y crisis? Se los voy a contestar, bueno, ya el maestro Arévalo lo dijo, no lo quise mencionar antes. Miren, hace 7 años y medio, en una de las convenciones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, me hicieron el favor de ser o de nombrarme el maestro de ceremonias.
Y se invitó en aquel entonces al que era el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, a que fuera a Mazatlán. Y lo primero que llega es con una hojita y me da una plática de impuestos sosa, lenta y sin fundamento. Y después de eso, una de las preguntas, tenía yo un tanto así de preguntas, una de las preguntas, perdón, y agarra y me dice en su exposición, es que su dictamen me cabe en una hojita. Y Víctor Keller, que no se deja, pues agarró el micrófono y le dijo, mire, señor Núñez, tengo todas estas preguntas, pero se las voy a dar a su ayudantía para ver si quiere usted contestarlas después. Pero le voy a decir que lo que nos hacen ustedes hacer como dictamen fiscal no es un dictamen fiscal, pero eso lo hicieron ustedes. Hicieron un galimatías, hicieron una porquería y lo hicieron en el SAT, el cual nos obligaron a hacer o que hiciéramos nosotros en forma independiente. Esto fue octubre. Y perdón, me voy a alargar un minuto más. Y por ahí de noviembre nos llama al presidente del instituto, Luis González, y a mí, a su sala de finales de noviembre, principios de diciembre, a su sala de juntas, y nos sienta a nosotros de un lado, y del otro lado, todo el SAT. Grandes contribuyentes, Auditoría Fiscal Federal, Recaudación, AGCTI, que son tecnologías de la información, todo el SAT estaba de aquel lado. Y pues la cita era a las 6:10, estamos sentados todos, 6:20, y sale, y se voltea y me dice, señor Keller, ya me regañó en público. Yo dije, no, bueno, mi título, adiós. Pero ya me cayó el 20. ¿Sabe qué? Ahora el balón está de su lado. ¿Me hace el favor de ponerse de acuerdo con el licenciado Eduardo Díaz Guzmán? Y me hace el favor, que tienen ustedes muy buen recuerdo del licenciado Díaz Guzmán en la Universidad de Chihuahua, porque ahí está un escritorio de Gosler, y él trabajó en Gosler. Entonces me dice, ¿se pone de acuerdo con el licenciado Eduardo Díaz Guzmán? Y me sacan a la prontitud mayor que puedan un dictamen, uno, que vaya de acuerdo a sus lineamientos contables de auditoría, y dos, que llene los requisitos de control de impuestos por parte nuestra. Y nos pusimos a trabajar. Y ahí me voy a echar flores, ¿eh? Una vez por semana teníamos juntas en el SAT. Iba un servidor, iba David Nieto, hoy presidente de la Comisión Representativa ante las autoridades fiscales, Carlos Anaya, el vicepresidente, y Juanito Anaya. Éramos los cuatro por parte del instituto que íbamos. Y el 30, precisamente el 30 de abril, se terminaron los trabajos de lo que fue el DICIF y el ICIF, que son los dos, digamos, dictamen fiscal y un dictamen disfrazado que tienen que presentar las compañías de contribuyentes mayores. Esos 4 meses nos tardó. Y después de eso, fue cuando me llamaron precisamente a lo que el maestro Arévalo hacía mención, para que los ayudáramos a hacer la contabilidad electrónica. Y si ustedes vieran cómo tenían la contabilidad electrónica para ellos, bueno, dentro de la contabilidad electrónica que nos presentaron el catálogo de cuentas, no existía un renglón que me doblé de la risa enfrente de ellos, que se llama sueldos y salarios. No existía. Me dice, pues lo ponen otros. Dije, no, bueno, pues entonces todo va a ser otros.
Un catálogo de cuentas se hace de acuerdo a lo que es un catálogo de cuentas contables. Bueno, pues nos pusimos a trabajar y salió. Y ahora no vayan a decir nada ni me tiren jitomatazos, qué bueno que estoy aquí y no en Chihuahua. Porque también intervenimos para sacar el CFDI. Que el CFDI originalmente sí era de control. No es una cosa nuestra, hago la aclaración. En Chile ya estaban trabajando en él. Y Aristóteles me hizo el favor de decirme, ya están trabajando y ponte a trabajar en eso. Y con Fernando Martínez Colt nos pusimos a trabajar en el CFDI. En lo que nunca estuve de acuerdo fue en las declaraciones prellenadas, porque están mal la información que tienen en el SAT. Entonces vienen prellenadas erróneamente y no deja corregirse. Y ahí es donde viene el problema. Pero a eso sí me opuse. Entonces, ¿dónde está? Ahí está la valiosidad, la validez del contador público. Hasta el gobierno federal nos pide que les ayudemos en eso. Imagínense si el gobierno federal, en este caso el SAT, empresa recaudadora del gobierno federal, recurre al contador público, ¿qué no podemos hacer por cualquier compañía en México? Llámenle como le llamen. ¿Qué no podemos hacer? Una de las más grandes, Procter & Gamble, no estoy haciendo publicidad, nos tiene que llamar a los contadores públicos para estarlos asesorando, para estarlos ayudando en su contabilidad, aunque tengan un RP brutal que en automático trabaja. Esa es la validez del contador público. Eso es lo que quiero transmitirles. Muchas gracias, contador público certificado Víctor Keller Kaplanska. Pues agradecemos su participación, maestro, y esperemos que no sea la última en nuestra semana académica y en muchas actividades más de la Facultad de Contaduría y Administración. Muchas gracias, muy amable. Al En este contrario, momento, maestros, ya está la liga a la disposición de ustedes para que el que quiera su constancia, por favor, se apunte. Y voy a leer la constancia que se le entrega a nuestro participante, contador público certificado Víctor Keller Kaplanska. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Contaduría y Administración, otorga la presente constancia al contador público certificado Víctor Keller Kaplanska por su valiosa participación como conferencista, presentando el tema pasado, presente y futuro de la contaduría pública en el marco de la 8ª Semana Académica de Contaduría y Administración, celebrada vía webs los días 27, 28 y 29 de abril de 2021. Luchar para lograr para dar. Firma la constancia el máster en finanzas, director de la Facultad de Contaduría y Administración, Luis Raúl Sánchez Acosta. Muchas gracias a todos por su presencia y gracias, maestro, por su amable participación y tan bonita y excelente plática.